Nosotros, como decíamos, entendemos a este riesgo de crédito como la pérdida potencial, siempre hablamos de potencialidad, originada por lo que se conoce como default de la contrapartida, ¿no? Cuando hablamos de default nos estamos refiriendo a cuando alguien cae en una situación de insolvencia, ¿no? Donde no tiene posibilidad de poder hacer frente a sus obligaciones. O también puede ser debido al deterioro de la calidad crediticia de la contrapartida que viene a ser el deudor. Este riesgo crediticio se va a ir desencadenando en la medida, todo deudor se va deteriorando poco a poco, ¿no? Va a empezar con pequeños incumplimientos y luego va a ir entrando en progresión porque puede tener varios acreedores, etcétera, etcétera, que le pueden ir generando un deterioro en su calidad crediticia. Y es importante pues que las instituciones financieras hagan una estricta vigilancia de la calidad crediticia de sus clientes. Debemos recordar, y es muy importante que tengamos en cuenta, que cuando se otorga un crédito, no solamente basta aplicar las reglas de evaluación del riesgo crediticio para el otorgamiento del crédito, sino también tenemos que hacer un seguimiento durante todo el periodo de vida del crédito para poder detectar señales de alerta temprana que nos pudieran dar algunas luces de alerta de que el cliente pudiera estar cayendo en una situación de deterioro de su calidad crediticia, ¿no? Tanto por el lado de su flujo de caja, de sus ingresos, como por el lado de su comportamiento frente a sus obligaciones crediticias. ¿Qué riesgo es el que asumimos cuando nosotros otorgamos un crédito? Finalmente va a ser el total de la cantidad prestada a esta contrapartida o a este deudor, ¿no? Y esta calidad de crédito va a depender de cuál va a ser la clasificación de riesgo o lo que se conoce como rating de la contrapartida. Así como las empresas, las personas, los países tienen una clasificación de riesgo, no todos significan el mismo riesgo para alguien. O sea, para mí no es lo mismo prestarle a una empresa transnacional o a una gran empresa que prestarle a un microempresario, a una persona natural, sea profesional o sea informal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de esa calidad crediticia, voy a tener un rating de esa contrapartida que me va a poder permitir medir cuál es la probabilidad de que este cliente pudiera caer en default, ¿no? Y también otro punto importante que sirve como respaldo de una operación crediticia, de la calidad de las garantías, ¿no? O sea que en todo caso, en el caso que el cliente pudiera caer en default o en insolvencia, estas garantías me van a servir como respaldo, como resguardo para poder hacer frente a las pérdidas que se pudiera estar generando. El default es un evento aleatorio, no sabemos cuándo se va a presentar, ¿no? Y siempre nos hacemos una pregunta: si se conocen por anticipado la recuperación futura o la recuperación en caso de default, ¿no? O sea, ¿qué va a ocurrir en el caso que el cliente empiece a caer en incumplimiento de sus deudas? Entonces, el riesgo crediticio nos lleva a analizar en extremo tres tipos de riesgos, ¿no? El riesgo de default, que no viene a ser otra cosa que la probabilidad de un evento de insolvencia del cliente, o sea, que el cliente deje de pagar, congele sus devoluciones del dinero prestado. El riesgo de exposición, que va a ser la incertidumbre inherente al flujo futuro, o sea, cuánto es lo que el cliente me está debiendo en el momento del incumplimiento, ¿no? O sea, el riesgo de default es el riesgo de incumplimiento, en qué momento el cliente me va a dejar de pagar. Pero en ese momento que me deja de pagar, ¿cuánto es lo que me debe, ¿no? Entonces, eso que es lo que me debe viene a ser la exposición que yo tengo frente a ese deudor. Y finalmente, el riesgo de recuperación, que viene a ser la tasa de recuperación dado un incumplimiento que tampoco es predecible, ¿no? O sea, no puedo predecir ni cuándo me va a dejar de pagar el cliente, ni cuánto es lo que voy a estar expuesto y cuánto es lo que finalmente voy a terminar recuperando, y como consecuencia la diferencia va a terminar siendo mi pérdida, ¿no? Entonces nosotros, cuando evaluamos el riesgo crediticio, nos enfocamos en estos tres aspectos, ¿no? Entonces, cuando yo analizo el riesgo crediticio, tengo que ver qué probabilidad hay que el cliente entre en incumplimiento, cuánto es lo que voy a perder en ese momento y cuánto puedo recuperar. Y desde aquí se van derivando muchas de las gestiones que se hacen en lo que viene a ser el riesgo crediticio. Unos conceptos claves que normalmente se manejan en riesgo crediticio, como hemos dicho, la probabilidad de default, o lo que se conoce como la PD, o la probabilidad de incumplimiento.
Lo que queremos acá es determinar cuál es la probabilidad de no pago de un crédito otorgado, ¿no? Dada la calificación de un cliente. Otro concepto viene a ser la exposición al momento del default, que se conoce como la EAD, por sus siglas en inglés, que es el monto adeudado por el cliente en el momento que se genera el incumplimiento o que se hace el default. El otro concepto viene a ser la severidad de las pérdidas, conocido como LGD, también por sus siglas en inglés, que viene a ser cómo determinar el valor de un crédito luego de su default o incumplimiento, ¿no? El valor de recupero, que se utiliza para determinar el porcentaje de pérdida respecto al valor adecuado del mismo. Y finalmente, otro concepto que se utiliza viene a ser la madurez, que viene a ser el plazo promedio ponderado por la proporción del flujo total recibido en ese periodo.